Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy hablaremos sobre los movimientos literarios. En primer lugar, debemos definir que los movimientos literarios son una etapa dentro de la historia de la humanidad en la que los autores que están presentes en cada periodo comparten una serie de características en común. Los movimientos que abordaremos el día de hoy parten desde el neoclasicismo hasta la vanguardia. Por lo tanto, comenzaremos con el neoclasicismo. Este surge en Roma en el siglo XVIII y posterior a esto se extiende por toda Europa. Dentro de los antecedentes encontramos la Ilustración, la cual se refiere a que la razón está por sobre las emociones y los hechos deben ser explicados a través de procesos científicos. Asimismo, encontramos la Revolución Francesa, en donde la sociedad es una sociedad materialista y el entendimiento del mundo está dado por medio del conocimiento, la ciencia y la investigación. Dentro de sus características encontramos que es un arte basado en la razón y en el progreso. Lo que quiere decir es que prevalece la razón y el conocimiento humano a la hora de escribir. Y asimismo es un arte consciente, objetivo y realista, ya que invita a las personas a reflexionar sobre la sociedad del momento a través de una visión nueva y sencilla de esta misma. Asimismo, tiene una visión didáctica. Lo que quiere decir es que el objetivo de esta literatura es educar al pueblo y se busca construir una sociedad más moderna y progresista a través de valores que se encuentran dentro de las mismas obras. Pasando por los autores y además de las obras, encontramos a Daniel Defoe con su obra Robinson Crusoe. También está Jean de La Fontaine con las fábulas, Jonathan Swift con los viajes de Gulliver y Alexander Pope en ensayos sobre el hombre. Dentro del neoclasicismo podemos encontrar diferentes temáticas. Por ejemplo, encontramos la política, la historia, la mitología romana, ya que el neoclasicismo vuelve a lo clásico, tomando como referente a diversos elementos de la mitología. También encontramos la Revolución Francesa, como ya se mencionó anteriormente, y el honor y las pasiones. Ya acabando con el neoclasicismo, surge un nuevo periodo, el cual es denominado romanticismo. Este surge a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX en Alemania e Inglaterra y posteriormente se extiende por Europa y América. Este se influencia a través del movimiento germánico Strong o Drang y rechaza un carácter académico del neoclasicismo. Por lo tanto, se deja de lado lo racional para adentrarse a una literatura un poco más sentimental. Ahondando en las características de este movimiento, encontramos la subjetividad. En este se exaltan los sentimientos y el sentir de los autores por sobre la objetividad y el racionalismo. Los sentimientos son intensos dentro de estas obras y podemos encontrar sentimientos como el miedo, la pasión, locura, soledad y el amor, que es uno de los temas más recurrentes dentro de la obra. Asimismo, encontramos el individualismo, que se trata de la expresión del yo. Se reconoce la identidad individual por sobre la colectiva. Entonces se reconoce el yo por sobre el nosotros. Asimismo, hay un carácter visionario u onírico. Lo que quiere decir es que se interesa por lo onírico. La presencia de sueños, pesadillas, fantasías es de gran importancia dentro de las obras y está la idea de un genio incomprendido, ya que el autor romanticista es reconocido por ser un genio incomprendido y atormentado. Se destaca por su imaginación, originalidad y narrativa atormentada. Basando las temáticas, encontramos el exotismo, que se refiere a estos temas orientales y las culturas primitivas. Además está las tradiciones y las costumbres a través del folclore y la melancolía, que es uno de los temas más abordados junto con el amor, las pasiones, la muerte y el melodrama. Dentro de los autores que podemos encontrar dentro del romanticismo está Johann Wolfgang von Goethe con Las aventuras del joven Werther, Sichel a la Oda de la Alegría, Mary Shelley con Frankenstein y Victor Hugo con Los Miserables. Y dentro del
romanticismo podemos encontrar un submovimiento que es el romanticismo oscuro o Dark Romanticism. Este surge en Estados Unidos a manos de Edgar Allan Poe y se caracteriza por ser extremadamente pesimista, exagerando las características del romanticismo desde una mirada mucho más tenebrosa. Se representa también la fatalidad humana, en donde se relatan historias que abordan el tormento personal y el existencialismo, adoptando un estilo mucho más grotesco y gótico, como el que ya se conocía en el romanticismo, por ejemplo. Y ya pasando desde el romanticismo, surge un nuevo movimiento que es el realismo. Este surge en Europa a mediados del siglo XIX con la Revolución Obrera de 1848 y nace como una reacción en contra del romanticismo, el cual, como ya mencionamos anteriormente, se caracterizaba por las emociones, exageraba las emociones. Mientras que por su parte el realismo busca retratar la realidad tal y como es, a través de personajes comunes. Ya no se habla de un héroe o una heroína que cumple un papel fundamental dentro de la sociedad, sino que son personajes que usualmente son marginados e ignorados dentro de esta, como la prole, los sirvientes y los esclavos. Además, para representar esta realidad se hace una observación rigurosa de la realidad. Es por esto que abundan las descripciones de los ambientes que se presentan dentro de la obra y asimismo se intenta despojar de todo rasgo subjetivo que pueda tener esta. Por otro lado, se utiliza un lenguaje soez y duro, ya que la vida es así y el realismo lo sabe, e intenta interpretar esto. Pasando a las características, como ya se dijo anteriormente, los autores del realismo buscan llegar a la verosimilitud, es decir, intentan mostrar la realidad de la vida en todos sus matices. Si hay algo bueno, los autores del realismo lo van a exponer, y si hay algo malo también lo harán, y generalmente se enfocan mayormente en lo malo. Además, los personajes de este movimiento no son planos, sino que evolucionan a medida que avanza su historia. Y otra característica importante es que usualmente son narrados en tercera persona. Esto tiene que ver con que el autor intenta ahondar en la psicología de los personajes, pero también hay un interés por describir los espacios. Y asimismo se presenta una estructura lineal y cronológica. Esto se refiere a que, por ejemplo, la obra parte en el inicio, luego se dirigen hacia el desarrollo hasta llegar al final. Y así como se retrata la realidad, también encontramos fuertes críticas a la sociedad. Por ejemplo, encontramos el determinismo social en el que se envuelven las personas que viven en pobreza. Esto quiere decir que básicamente las personas nacen pobres y deben morir pobres. Pasando a las temáticas, son diversas. Entre ellas encontramos la pobreza, la inclusión y la marginación, la ambición, la política y los problemas sociales. Como se puede observar, son problemáticas negativas que se encuentran dentro de la sociedad y que usualmente se excluían dentro de la literatura por ser tan crudas. Y finalmente los autores y las obras, entre ellos podemos encontrar a Benito Pérez Galdós con Marianela y Charles Dickens con Tiempos difíciles. Y el realismo, tal como el romanticismo, tiene subgéneros. Entre ellos está el naturalismo, que exagera las características que presenta el realismo e intenta alcanzar un registro literario a través del científico, tomando conceptos como el determinismo, el cual se basa, como ya dijimos, en que es un pensamiento de que las personas se encuentran fijadas por diferentes factores. Por ejemplo, el social, e incluso se habla de una herencia biológica que determina a las personas a ser lo que son. Y así también se toma el materialismo, negando de la parte espiritual de los seres humanos. Es decir, solamente para los naturalistas, el ser humano solamente lo contempla el lado material. Y su principal exponente es Émile Zola. El siguiente subgénero es el simbolismo. Este nace en Francia en el siglo XIX y se caracteriza por el uso de símbolos para representar emociones y la imaginación. Es por esto que también las obras de este movimiento están alejadas de la objetividad, dado que cada autor puede interpretar los símbolos de diferente manera. Las personas jamás van a interpretar algo de la misma manera. Por ejemplo, una persona que está en un estrato social bajo interpreta de diferente manera a una persona en un estrato social más alto.
igual que el tema etario. La edad depende mucho de la interpretación que vamos a tener en el momento de leer algo. Y asimismo se opone el materialismo presente en la sociedad industrializada, enfocándose en la espiritualidad del individuo. O sea, sería algo contrario a lo que vimos anteriormente con el naturalismo. Ya acabado con el realismo, podemos pasar al siguiente movimiento, el cual es el modernismo. Este movimiento surge entre los siglos XIX y XX en Latinoamérica y es el primer movimiento propio de esta región, por lo cual es considerado el movimiento literario más importante de Hispanoamérica. Su propósito en sí es exaltar la belleza de las obras sin ningún fin más que el estético, dado que no se busca instruir o cambiar algo en las personas, sino que simplemente consigan el goce estético a través de las mismas obras. Y su principal exponente es Rubén Darío, el cual también es considerado uno de los precursores del movimiento con su obra Azul. Dentro de las características encontramos la preocupación por el lenguaje, dado que los escritos contenían un lenguaje pulcro, incluyendo figuras retóricas para lograr un toque más poético y también culto en la obra. Todo esto con el fin de alcanzar la belleza a través de las palabras, por tanto existe una gran importancia hacia la estética de la obra. Así también encontramos la creación de paisajes idílicos, es decir, paisajes con gran belleza, puro, en donde la naturaleza siempre es fértil. Básicamente son paisajes utópicos. En cuanto a las temáticas, son muy variadas, podemos encontrar desde la naturaleza hasta la muerte e incluso el indigenismo. Y dentro de sus autores, como ya mencionamos, está Rubén Darío con su obra Azul, Amado Nervo en Perlas Negras, Manuel González Prada en Minúsculas y Exóticas, entre otros. Y así como los otros movimientos, este tiene sus movimientos. En primer lugar, encontramos el parnasianismo, el cual nace en Francia alrededor de 1850 a manos de un grupo de jóvenes poetas, en los que destaca Théophile Gautier y Leconte de Lisle. Este movimiento es únicamente poético, es decir, dentro de sus obras únicamente podemos encontrar poesía, y asimismo los temas abordados dentro de estos poemas se tratan a través de la razón, pues se rechaza toda subjetividad que existieron dentro de los otros movimientos literarios, dado que aquí no se interesa la expresión de los sentimientos, sino que se busca llegar a la perfección, pero desde un enfoque racional, cargado de pesimismo, ya que se rompen con los sueños y los ideales que puedan tener las personas. Posterior a este submovimiento, encontramos el decadentismo. Este movimiento también nace en Francia y se prolonga hasta las últimas 2 décadas del siglo XIX y se caracteriza por el escepticismo, es decir, nega toda la verdad objetiva dentro de sus temáticas, por lo tanto los temas son abordados a partir de la sensibilidad y la exageración, y así se realza la belleza de las palabras. Acabando con el modernismo, pasamos de lleno a la generación del 98, que es el siguiente movimiento que podemos encontrar. Este surge en España durante el siglo XX, luego de que la nación perdiera sus últimas colonias, ya que por una parte Cuba logra independizarse, mientras que Puerto Rico quedó bajo el poder de Estados Unidos. A raíz de esto igual se origina el movimiento con el fin de restablecer el nacionalismo de España y también enfatizar la herencia española, dado que se debía tener claro la posición que tenía España en el contexto mundial. En este movimiento se pueden encontrar diferentes características y todas ellas están ligadas, pues en primer lugar se enfoca en transmitir un sentimiento patriótico para que las personas valoricen su nación y asimismo posee un lenguaje cercano para lograr conectar con el lector, dado que esta lectura debía ser capaz de llegar a todos los estratos de la población. Lo podía leer tanto un rico como un pobre y debía entenderla. Y finalmente existe una gran preocupación por el sentido de la vida, por lo que se fomenta el existencialismo. En cuanto a las temáticas, son muy sencillas. Encontramos la vida, la muerte y la religión. Por esto tiene que ver con cuestiones existenciales. Y dentro de sus autores está Miguel de Unamuno, que es uno de los principales exponentes de este movimiento, con su obra Paz en la Guerra,
Pío Barroja en la lucha por la vida y Antonio Machado Ruiz con Campos de Castilla. Terminando con la generación del 98, encontramos la generación del 14. Su surgimiento también se encuentra en España y este movimiento se encuentra después de la generación del 98 y antes de las vanguardias, y tiene como gran antecedente la Guerra Mundial. Y si bien España no tuvo parte de esta guerra, sí se vio afectada indirectamente como el resto de los países. Dentro de este movimiento, las revistas literarias de publicaciones periódicas toman gran relevancia al tratar temáticas de conflicto e interés general. Dentro de las características que presenta este movimiento, se sigue con el racionalismo, pues luego de la guerra no existe un espacio para el sentimentalismo, sino que se prefiere tratar los temas de una manera más realista, prefiriendo una postura más equilibrada. A diferencia de la generación del 98, se mantiene una mirada mucho más serena e intelectual. Y finalmente, existe una deshumanización del arte, despojando todo carácter humano que pueda tener este, y se desvincula de la experiencia humana, dado que se enfoca únicamente en la satisfacción de la experiencia estética. Así, dentro de las temáticas está la preocupación por España, la lucha española, el patriotismo, la cultura y la educación. Es decir, como nace este movimiento en España, se enfoca netamente en esta cultura. Y los autores que podemos encontrar es José Ortega Gasset, que es también uno de los principales precursores de este movimiento, y él habla mucho de la deshumanización del arte. También encontramos a Ramón Pérez de Ayala en La caída de los limones y Gabriel Miró en Sigüenza. Finalmente llegamos a las vanguardias. Se entiende por vanguardias al conjunto de movimientos literarios desarrollados en la primera mitad del siglo XX, y algunas características generales que podemos encontrar de ellas es que, en primer lugar, la libertad de expresión, pues se permite que los autores jueguen con la literatura plasmando su ser dentro de las obras, y asimismo existe una oposición hacia la reproducción de la realidad, como se venía haciendo en los movimientos antecesores como el realismo, ya que en este movimiento se busca crear nuevas realidades que se desarrollan en base a sus propios valores. Y finalmente encontramos una transformación y experimentación poética, dado que se deja de lado la lógica escritural que se conocía para hacer una propia. Los movimientos así de las vanguardias son 7. Dentro de ellos encontramos el cubismo, el futurismo, el expresionismo, creacionismo, dadaísmo, ultraísmo y surrealismo. Sin embargo, solo explicaremos los más importantes. En primer lugar, encontramos el cubismo. Este surge a partir del cubismo pictórico, el cual tenía como gran exponente a Pablo Picasso. El cubismo literario se caracteriza por combinar lo visual con la escritura, teniendo como principal método de expresión a los caligramas, en los cuales se descompone el escrito con la finalidad de crear una imagen con el mismo. Es decir, se hace un poema y con las mismas palabras se crea una imagen. Y esta imagen que resulta de este proceso, por lo general tiene una relación con la temática que aborda el poema. Por ejemplo, si se habla de un árbol, el caligrama generalmente tendrá la forma de un árbol. Otra característica es que rompe con la métrica tradicional, puesto que se deja de lado todos los rasgos formales a la hora de escribir. Se deja de lado, por ejemplo, la puntuación, la utilización de las rimas e inclusive la gramática, dado que lo que importa es la forma y la libertad que tengan los autores para desarrollar sus poemas. Del cubismo pasamos al futurismo, el cual nace en Francia en el siglo XX a partir del manifiesto escrito por Filippo Tommaso Marinetti. Dentro de las características que podemos encontrar está la originalidad y el dinamismo. Por una parte, se buscan nuevos contenidos para no repetir aquellos que ya existían hasta el momento, y por otra, se buscan diferentes formas de expresión, jugando con las tipografías y las formas. Y asimismo se rompe con la sintaxis para darle libertad a las palabras. La temática principal de este movimiento es la adoración al sujeto, pues la literatura gira en torno a los productos de la vida moderna. Por ejemplo, los trenes, el ferrocarril, entre otros.
Y finalmente encontramos el expresionismo. Este nace en Alemania en 1910 como reacción al impresionismo y se manifiesta de diferentes formas, principalmente como poesía, narrativa y en el teatro. Dentro de sus características se encuentra el despojo de la objetividad, dado que se priorizan los sentimientos, y la subjetividad y yo también. En esta literatura los autores expresan su inconformidad en diferentes áreas, por ejemplo, lo religioso, lo político, entre otros. Y se centra en el interior del individuo, en lo que piensa, en lo que siente, y todo esto se hace de manera exagerada. Algunas temáticas que podemos encontrar es el miedo, la enfermedad, la sexualidad, la moral, y los autores que también están presentes dentro del expresionismo, encontramos a Frank Wedekind en La Caja de Pandora y Heinrich Mann en Morgue. Y esos serían todos los movimientos literarios, partiendo desde el neoclasicismo hasta la vanguardia, contemplando también los submovimientos que nacieron a partir de los mismos movimientos. Cabe destacar que los movimientos no son lineales. Cuando nace un movimiento no muere automáticamente el otro, por lo tanto los autores pueden estar entre dos movimientos diferentes. Y eso nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias.